Cristo ha resucitado. En esta casa de oración hemos leído este capítulo maravilloso de Marcos 16. Estamos ante lo indecible, lo humanamente imposible, un acontecimiento que al mundo le parece increíble, un evento frente al cual cada uno de nosotros siente que nuestro corazón oscila entre la adhesión a la historia que hemos escuchado y la duda, entre la fe y la incredulidad. Pero esta condición nuestra no es diferente a la de los discípulos al tercer día después de la muerte de Jesús, porque la muerte, es el fin concreto de la vida, de las relaciones, de las miradas, de los afectos. Cuando uno muere, muere enteramente y todo muere con él. El Evangelio según Marcos, más que los demás evangelios, nos enfrenta a la muerte de Jesús como un fracaso, un enigma que incluso para Jesús se ha convertido laboriosamente en un misterio. La muerte de Jesús parecía ser la negación de todo lo que había dicho y hecho. Predicó la venida del reino de Dios y ahora, ¿dónde estaba este reino? ¿Dónde había aparecido? Había sanado y liberado a algunas personas, pero ahora los enfermos, los prisioneros, los desdichados seguían siendo como antes. Había amado a hombres y a mujeres, los había convertido en comunidades y ahora todos habían huido. Y esa choza comunitaria parecía haberse derrumbado. El día siguiente al sábado fue para esos hombres y mujeres una aporía, un vacío, un momento de espanto, y no podían encontrar los hilos del sentido y la significación de lo vivido. Y para algunos de ellos, para Pedro, para el discípulo amado, para María de Magdala, había ocurrido el final de una historia de amor, una historia que parecía de verdad un amor sin fin, porque cuando habían encontrado a Jesús, su vida se había llenado y ahora estaban con las manos vacías, llenos de dolor y de miedo. Este sábado, que llamamos también Sábado Santo, debió ser un infierno en el que el poder del mal, del daimonon, como se dice en greco, y de los diablos todavía parecían reinar. De hecho, parecía haber podido apagar toda esperanza. Fue un sábado de silencio extremo. Pero cuando ha pasado este sábado, María de Magdala y las otras mujeres preparan aceites, bálsamo, perfumes para ungir al cadáver de Jesús depositado en el sepulcro el viernes por la noche. María de Magdala había acompañado el cadáver de Jesús desde la cruz hasta la tumba y había observado bien esa cueva. Ahora temprano en la mañana las discípulas regresan a la tumba cuando dice el Evangelio de Marcos, el sol ha salido. Esta es una notación muy importante porque ¿qué sol ha salido? El sol que había salido de arriba y había visitado a su pueblo, como dice el Evangelio de Lucas 1:78. Es el sol de la justicia, el que ya ha salido, porque Jesús había ya resucitado. Los pensamientos de estas mujeres, pero iban a la piedra grande colocada como puerta, como custodia en la cueva. Pero ahora cerca de la tumba ve la piedra ya removida. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, tal vez no damos espacio a lo que puede hacer el Señor. Encuentran a la tumba abierta. ¿Cómo se había abierto? Y aquí las mujeres vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca. Creyeron de encontrar un cadáver, pero en cambio vieron a un joven. Creyeron ver una sabana que envolvía el muerto, y en lugar ven a un ser vivo
vestido de blanco de resurrección. Creyeron ver a un hombre muerto tirado en el suelo, pero en cambio veían un hombre sentado a la derecha, que significa que Dios tiene la autoridad sobre la muerte. Dios había dado su confirma al mensaje de Jesús con la resurrección. Había confirmado el estilo de vida de Jesús. A menudo pensamos que haberlo seguido nos lleva ningún fruto, sino desastres. No, amigos, siempre el Señor va a confirmar su obra. Él tiene el poder, no el mal. Dice la Escritura que las mujeres se sorprendieron. Literalmente el griego dice, fueron tomadas por sorpresa. Marco conoce un vocabulario rico para hablar sobre el miedo. En algunos versos usa al menos 4 términos para describirlo. Aquí registra, dice el griego, un espanto asombroso. Inmediatamente después el joven habla a las mujeres repitiendo el mismo verbo. No se asusten, asómbrense. Luego prosigue. Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Esta voz nos invita ante todo a no tener miedo, porque tenemos miedo. De hecho, nos tienta el miedo. De hecho, la mayoría de los miedos los inventamos y nacen de nuestra imaginación, alimentados por nosotros mismos. Es significativo que nuestro primer sentimiento atestiguado y confesado por la Biblia al principio es el miedo de Dios. A la pregunta de Dios que encontramos en Génesis 3, 9, 10, Adán, ¿dónde estás? El hombre responde, he escuchado tus pasos y tenía miedo. Tener miedo a Dios. Pensamos cuántas veces hemos predicado en la iglesia a un Dios que inspira miedo. Cuántas acciones incluso de parte de nuestros sacerdotes para imponer un Dios que espanta a hombres y mujeres. Luego está también el miedo del uno con el otro, comenzando por la vida familiar, en la que los miedos aparecen con celos, con conflictos, nacen y luego crecen, a veces motivados, a veces creados también en la familia por nosotros mismos. No olvidémoslos. El miedo siempre está en contra de la responsabilidad y proviene de la falta del ejercicio de la fe, de la vida interior. Y tanto miedo a la vida, al futuro, a la tierra. Por eso la voz del ángel nos dice delante del sepulcro vacío, no teman. Es la condición necesaria para vivir con otros discípulos y discípulas. No podemos hacer comunidad si somos llenos de miedo. Hoy mismo deja tus miedos y empieza a vivir dando confianza a Dios y a los demás que te rodean, empezando a esta casa de oración. Queremos ser los que creen lo invisible, no los que tienen miedo delante de la resurrección. El crucifijo, en la vergüenza y en la infamia, está a la diestra del Padre, ha resucitado, está vivo. Marcos 16:7 dice, el ángel manda a las mujeres, vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro, él va camino de Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Es el anuncio que los que han vivido dando su vida a Jesús no fue algo de extraño y pasajero. Lo que vivieron siguiendo a Jesús es verdadero. Ahora deben reproducirlo, deben retornar a Galilea para llamar a otros y comenzar otras historias detrás de Jesús. Pero aquí está la conclusión del Evangelio según Marcos, al versículo 8.
Ellas salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro y no dijeron nada a nadie por el medio que tenían. Un final tan decepcionante que más tarde se decidió añadir al menos 3 finales diferentes en 3 manuscritos diferentes, lo que hoy encontramos desde el versículo 9 al versículo 20. Repito, en los manuscritos antiguos el Evangelio se acaba con el versículo 8, donde está escrito este fracaso. Ellas salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Miedo, temblor, éxtasis, asombro. Es difícil explicar este final. Sí, poco podemos decir, pero este versículo es más para nosotros que para las discípulas. Tenemos, y te pregunto, nosotros tenemos miedo de la resurrección de Jesús. Estamos sorprendidos. Tenemos miedo de anunciarlo. Tenemos miedo de empezar por el poder de la resurrección como otros Cristos, como cristianos, appunto. Cristianos que hacen las cosas que ha hecho Jesús, porque Él está a la derecha del Padre, dándonos su Espíritu, sin temor de acabar en una cruz. Repito, tenemos miedo de aceptar el hecho de la resurrección de Jesús. Es un hecho asombroso que puede cambiarnos la vida. En esta casa de oración el Señor te acuerda que lo que la fe enseña no termina con la muerte y el fracaso, termina con la exaltación del poder de Dios en la manifestación asombrosa de su amor fiel. Si tú sientes que tu fe te ha conducido a pruebas, dificultades, es el momento de confiar que pronto Él se manifestará, como se manifestó al tercer día. Es el momento de no dejarse tomar del miedo, es el momento de regresar a Galilea, al momento cuando experimentaste a Jesús y lleno de entusiasmo empezaste a seguirlo con una fe muy fuerte. Es el momento de actuar conscientemente, tomando conciencia que Jesús es vivo, está vivo. Y si no has experimentado tu Galilea, si jamás encontraste a Jesús, pide ahora mismo que Jesús se manifieste vivo en tu vida. No vivir en el miedo, vive la aventura de la fe.